encuentran en el organismo y en diferentes órganos, como son nervios, vasos sanguíneos, vasos linfáticos. El cuello uterino es un ejemplo. Hemos visto cuello uterino. El relleno es tejido conjuntivo laxo. Y dentro de eso hemos visto vasos sanguíneos. Pero también vamos a encontrar nervios, y luego dentro de los vasos sanguíneos encontraremos arterias, venas, arteriolas, capilares, etc. Todo eso sostenido por este tejido. Ahora, poblaciones de células inmunitarias encontramos en todos los órganos y tejidos, sobre todo linfocitos. Los linfocitos están infiltrados en todas partes. Son los vigilantes del sistema inmunitario. Pero también podemos encontrar diversas células que son los leucocitos, ¿no es cierto? Dependiendo de qué afección tenga uno. Si uno tiene parásitos, entonces los llamados eosinófilos saldrán de la sangre y se van por el tejido conjuntivo, y ahí lo vamos a encontrar. Si tenemos una reacción alérgica, serán los mastocitos, que tienen heparina y histamina. Entonces, esos van a estar en cantidad. Entonces, va a depender. Siempre va a haber células inmunitarias en el tejido conjuntivo. Ahora, nosotros vamos a encontrar, en muchos casos, cuando estudiemos órganos, que los órganos están organizados de repente en, digamos, partes de tejido del órgano propio del órgano que están separados. ¿Y separados por qué? Por tejido conjuntivo, ¿cierto? Podemos encontrar también en la mayoría de órganos, como el vaso, por ejemplo, el vácuo linfático, el timo, todos tienen una cápsula fibrosa, aún inclusive el hígado. Eso se llama cápsula fibrosa. ¿Qué cosa lo constituye? Tejido conjuntivo, que le llaman tejido conjuntivo fibroso, que en realidad es el tejido conjuntivo denso. ¿Por qué? Porque tiene muchas fibras colágenas. Bueno, ya hemos visto en muchos casos la gran cantidad de células, sobre todo adiposas uniloculares, ¿no? Que es el tejido de reserva. Lo tenemos en las glándulas salivales por separado. Cuando estuvimos parótida, por ejemplo, está llenecito por grupos de células adiposas. Hemos visto en la glándula también submaxilar, donde hemos podido observar los tres tipos de glándulas, mucosas, sebosas y mixtas. Lo único que no hemos visto es las oleosas. Pero entre ellas podemos encontrar 2 o 3 células adiposas. Y en el caso de la piel, debajo de lo que es la dermis, encontramos una gran cantidad de lo que se llama tejido celular subcutáneo, pura grasa. Y otros electrolitos. Transporte de nutrientes, por supuesto. ¿Cómo es que las células del epitelio se alimentan? A través del tejido conjuntivo. Porque los epitelios, recordarán ustedes, son avasculares, no tienen vasos sanguíneos. Entonces, se alimentan las células de la base del epitelio cuando es estratificado y poco a poco va pasando los nutrientes por difusión de capa en capa, ¿no es cierto? Regeneración de tejidos. El tejido cicatrizante, por ejemplo. Es todo muy complejo todo el proceso de cómo se forma el tejido cicatrizante. Empiezan con que los fagocitos que se encuentran en la sangre, básicamente, algunos muy importantes, como los neutrófilos, van hacia el lugar donde se ha producido la lesión. Ahí va a haber células muertas, las fagocitas se las comen, ¿cierto? Después hay otros tipos de células que comienzan a estimular, ¿no es cierto?, la posibilidad de que otras células fibroblastos comiencen a generar otro tipo de células que son fibroblastos especiales para cubrir la herida y formar la cicatriz. Entonces todo ese proceso se produce. Ahí interviene muchísimo lo que es el tejido conjuntivo. Para que vean ustedes, la cicatrización comienza en los artrópodos, desde el punto de vista del objetivo. Ya se notan células especiales que van a curar las lesiones, ¿no? Imaginen ustedes ya en los vertebrados, en todos los casos ya existe un proceso de cicatrización. Ya saben ustedes que hay elementos fijos, ¿no es cierto? A ver, un elemento fijo, la célula fija. En las fijas son las que se encuentran en la zona de la Dime una de ellas. Osteoblastos.
Ya, pues, ¿cuál es la célula menos especializada y más común del tejido conjuntivo? Los fibroblastos, ¿cierto? ¿Por qué se dice la menos especializada? Porque a partir de ahí se puede formar cualquier célula. No tiene especialidad. Por otro lado, en cambio, hablamos de un condrocito, bueno, pues condroblasto forma matriz para el cartílago. Osteoblasto forma matriz para el hueso, o sea, son especializadas, estas no, con toque y potente. Por eso en el pericondrio, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí se van formando los condrocitos a partir de fibroblastos, poco a poco, ¿no? Ese es el pericondrio. Bien, hay una matriz extracelular. La matriz extracelular está formada por glucosaminoglucanos, que son polisacáridos, ¿cierto? Que pueden unirse a proteínas para formar los proteoglucanos, ¿no es cierto? Se llaman glucosaminoglucanos. Y las proteínas fibrilares, que forman algunas de ellas las siglas diferentes que tenemos. A ver, un ejemplo de una fibra. A ver, ya sacó provecho al reparto. Ya, muy bien. Ahí está, proteínas fibrilares, líquido intersticial. ¿Qué es el líquido intersticial? Bueno, ocurre lo siguiente. Cuando se van a juntar los capilares sanguíneos, arteriales y venosos, en ese momento en que se juntan, ahí se produce una diferencia de presión entre la presión osmótica y la presión hidrostática. Eso lo vamos a ver en un momento más analizado. Esa diferencia de presión hace que salga un filtrado, le llaman trasudado. Eso lo vamos a ver en un momento, voy a repetir. Ese filtrado del plasma sanguíneo sale afuera y se transforma en líquido intersticial. ¿Qué pasa con ese líquido intersticial? Lo captan los vasos linfáticos. Ustedes saben que los vasos linfáticos tienen terminaciones ciegas, no están abiertas, pasan por difusión a través del vaso. Entran al vaso linfático y forman la linfa, junto con otros elementos. ¿No es cierto? Entonces, ese es el líquido intersticial, se encuentra en la matriz extracelular. Bueno, las células de sostén. Yo les decía que el mesénquima está constituyendo casi todo el cuerpo del embrión, ¿no? El tejido mesenquimal. Ya, muy bien. Ese tejido mesenquimal es capaz de formar, ¿no es cierto?, muchas células. Solamente lo único que podemos ver en un embrión, aparte de lo que es el mesénquima, es la formación del hueso. Está en ese momento en cartílago. ¿Cuál es el tipo de cartílago que constituye la mayor parte del esqueleto del embrión? ¿Qué tipo de cartílago? ¿Qué tipo de cartílago constituye la mayor parte del esqueleto del embrión? Hialino, ¿no es cierto? Hialino. No puede ser elástico, porque el cartílago elástico está solamente en los lugares que tienen mucha flexibilidad, pabellón de la oreja, por ejemplo. Epiglotis, que se está moviendo todo el tiempo, por ejemplo, y así por el estilo. El otro cartílago fibroso es muy resistente, se encuentra en los discos intervertebrales, como un cojinete para, en el caso del humano, que tenemos posición bípeda, el peso del cuerpo prácticamente lo va a soportar la columna vertebral hasta la región pélvica. Después ya se comparten las dos extremidades inferiores. Entonces ese cojinete permite que entre las vértebras haya algo que pueda soportar esa presión. Entonces tiene fibras colágenas en gran cantidad. Es el tejido cartilaginoso fibroso, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué otra característica tiene la célula de sostén? Producen diversos materiales de matriz extracelular. En los libros ustedes van a encontrar EEC. ¿Qué cosa significa matriz extracelular? Y eso ocurre mucho en histología. Glucosaminoglucanos, GAG, una S chiquita. Eso se llama glucosaminoglucano. ¿Ya? Tracto gastrointestinal, TGI. Ya, eso significa tracto gastrointestinal. Entonces eso ya ni siquiera lo explica, sino simplemente pone la sigla.
Ahora, otra característica es que la madurez, por ello es que ya se formó el hueso, se formó el cartílago, ¿correcto? Entonces, ya la mayor parte es matriz extracelular. Ustedes ven un cartílago, la parte donde está la matriz hialina, esa transparente que es el fondo, es la mayor cantidad. Las células son pobres células en realidad, no es como un tejido conjuntivo, por ejemplo, laxo. Pero igualito el hueso básicamente es matriz extracelular, lo que hay en gran cantidad. Hay más bien pocas células. Bueno, pueden interaccionar, o sea, pueden fijarse a la matriz extracelular también, por formas de unión celular. Muy bien. Aquí están las células de sostén que nosotros ya conocemos, ¿correcto? Lo único que yo podría decir es que no se olviden ustedes que todas las células que tienen el sufijo blasto significa que son células en actividad, que son células que están formando matriz. Eso se dice que están en actividad. Dejan de producir matriz y se transforman en células más pequeñas, más contraídas, y ya el sufijo cambia con ciclos. Claro, fibroblastos. ¿Qué pasa con fibroblastos? Sí, pero puede transformarse también en un fibrocito. Se contraen y entonces ustedes las van a ver mucho más oscuras porque se han contraído y más pequeñas. Es muy difícil poder asegurar. Este es un fibroblasto, este es un fibrocito, con una coloración como HIE, hematoxina. Tenemos que hacer coloraciones súper especiales y eso es lo que se utiliza en isoquímica, ¿no? En histología, para hacer investigación, tienen que utilizar muchísima isoquímica, tienen que conocer mucho de los diferentes colorantes para qué utilizarlo, ¿no? Entonces, ustedes han visto en las fibras reticulares la coloración Wilder, específicamente para solamente colorar fibras reticulares. Si ustedes utilizan HIE, no van a ver nada de fibras reticulares. Ven toda la estructura del ganglio linfático, pero no ven las fibras reticulares. Entonces, hay tan específicas los colorantes que solamente sirven para ver una de las cosas nada más, como en este caso, por ejemplo. Bien, entonces tenemos decir, todas estas son las fibras las células que son células fijas, que siempre vamos a encontrarlas en el tejido conjuntivo. Todas las otras provienen generalmente de la sangre. Cualquier leucocito, sea linfocito, sea eosinófilo, sea basófilo, o sea cualquiera de los leucocitos podemos encontrarlos en el tejido conjuntivo, y eso son células que vienen de otro lugar, porque se llaman migrantes. Aquí tenemos, por ejemplo, un fibroblasto, un fibrocito, ¿no es cierto? Un fibroblastos podemos encontrarlos así, y los fibrocitos pueden llegar a este extremo de ser mucho más contraídos, ¿no es cierto?, y menos contraídos. Bien, acá podemos encontrar, este es un fibroblasto típico, con sus prolongaciones, su citoplasma laxo, no es oscuro, ¿no es cierto? Acá tenemos otro, y todos estos son linfocitos migrantes. Esta es la característica del linfocito, redondito, muy oscuro. El núcleo casi ocupa todo el citoplasma. Vamos a encontrar linfocitos en todas partes, sobre todo en el tracto digestivo y en el tracto respiratorio, cuando hagamos nosotros vamos a ver, que organizan inclusive. Células cebadas o mastocitos. ¿Cuál es la característica de las células cebadas? No sé si... La pregunta es, ¿cuál es la característica, o mencionen una característica de un es un intergránulo? Eso es una característica. Ahora, histamina. Ya, muy bien. Esa es
esa característica. Miren ustedes, hasta hace, ¿qué les digo yo? 5 años, 6 años, cuando entraba a la clase decía que los mastocitos provenían de los basófilos, de la sangre. Porque los basófilos tienen también gránulos, y tienen los mismos gránulos, distamina y heparina. Pero después, haciendo un seguimiento de ambas células, se descubrió que no, una no provenía de la otra, que tenían diferentes orígenes, y por lo tanto no tenían que ver una con la otra. ¿Cierto? Ahora yo no sé, ya se ha eliminado esa decir que el mastocito proviene de un basófilo. Pero no olviden que ambos tienen gránulos de histamina y heparina. Miren, cuántas veces, cuántas cosas se tenían que rectificar en los conocimientos, sobre todo en lo que enseña el estudio y utilizo mucho el propio científico. Ustedes no saben la cantidad de ácido y todavía sí, ya no se tiene de los estudios. Porque ahora se está utilizando mucho el ADN. Por lo tanto, se va a hacer el seguimiento y se dice, no, se han equivocado, eso no pertenece. Lo único que pasa es que las presiones ambientales hacen que cambie su morfología y que aparentemente parecen diferentes, pero son los mismos. El ADN ha sido posible. Bien, a ver, células plasmáticas son formas, a ver, por favor, tomen nota de esto. Son formas diferenciadas de linfocitos B. Formas diferenciadas de linfocitos B. Ya, ahorita mismo voy a mi computador, voy a poner que se la guía. Formas diferenciadas de linfocitos B. ¿Cuáles? Células B. Cuando se habla de células B grande, uno dice, bueno, desde vaso. Ok, también se forma madura. Pero ¿sabe de dónde viene por células B? Viene de la bolsa de Fabricio. La bolsa de Fabricio se encuentra solamente en las aves. Es una estructura, un epitelio inmunitaria, es decir, se encuentra en una parte de la cloaca del ave, ¿no? Y lo vamos a ver porque para ustedes es muy importante, porque ahí se producen patologías importantes en la bolsa de Fabricio, ¿no? Entonces, tiene que ver con el sistema inmunitario. Macrófagos. Ahora sí, los macrófagos provienen ¿de dónde? De los monocitos de la sangre. A partir de los monocitos se forman los macrófagos. Salen de la sangre y son recontrafagocitos. Puede ser muy fácil de ser. Ellos su principal función es fagocitar, comerse a las bacterias, patógenos, todo lo que sea. Luego tenemos los eosinófilos, también provienen de la sangre. Estos, yo les decía, su principal función es combatir las infecciones parasitarias. Entonces, si ustedes encuentran en el tejido conjuntivo mucha cantidad de eosinófilos, significa que puede haber una infección parasitaria por ahí, ¿no? Y eso lo he encontrado, por ejemplo, en truchas, cuando estaba haciendo mi trabajo de tesis y otros trabajos, porque he estado en serio, ahí encontraba unas células muy comunes en mucha cantidad, que yo todavía no sabía exactamente de qué se trataba. Después de que identifiqué que se trataba de eosinófilos, pero la especie, porque cada una de estas células tiene una morfología muy diferente. Los mamíferos más o menos son parecidos, pero cuando se trata de peces ya es otra cosa. Entonces, para trabajar de peces, yo primero he tenido que estandarizar todas mis técnicas histológicas para ver si se podía trabajar con las mismas técnicas en peces que en mamíferos. Y ahí descubrí una cosa, por ejemplo, ¿no? Que si yo hago una fijación en altura, y eso la pulsa se reproduce muy bien en altura, hay que usar el hormón al 20%, no al 10%, para que salga bien la fijación. Células gigantes a cuerpo extraño. Cuando yo por primera vez me enteré que había una célula, un tipo de célula que se llamaba así, me dije, raro, un nombre rarísimo, ¿no? Pero ahora se van a dar cuenta por qué se llama así. Vamos a ver. Primero las imágenes, ¿ya? Ahí tenemos, miren ustedes los mastocitos, ¿no es cierto? Estos mastocitos que están viendo acá, los gránulos se encuentran dentro de las membranas plasmáticas. En cambio, lo que hemos visto nosotros están en degranulación, o sea, los gránulos están dispersos.
Los gránulos se dispersan, entran en degranulación cuando se produce algún tipo de reacción alérgica. Entonces ahí, un tipo de inflamación, ahí se produce. En el caso de las láminas que hemos visto, se ha producido, ¿por qué? Por la técnica histológica. La técnica histológica ha inducido, ha estimulado a que se produzca la degranulación, ¿no? Ahí salen los gránulos. Bien. Luego tenemos lo que se llama plasmocitos o células plasmáticas, lo mismo. No se olviden que son formas diferenciadas de linfocitos B. Ahí están los plasmocitos. Es un poco difícil poderlos diferenciar de otras células que podemos encontrar. Acá tenemos macrófagos alveolares. ¿Por qué se llaman así? Este tipo de macrófagos se encuentran en los alveolos pulmonares, sobre todo en los procesos de tuberculosis. Ahí se encuentran, son típicos. Entonces, para combatir justamente la infección que se produce. Ahora, ¿se imaginan ustedes pues, en patología? En los hospitales, apenas haya un fallecido por una enfermedad determinada, le sacan un pedacito del órgano cuando están pues, en operación, en cirugía, para poder llevarlo, hacer los cortes y tener cortes histológicos para las universidades, ¿no? En el caso de humanos, amputaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto la universidad que tiene ese hospital, los estudiantes que son los que hacen internado, los que hacen el residentado, son los que tienen la preferencia, esas universidades para obtener las láminas histológicas de humanos. No, así nomás no se puede tener. A nosotros no nos interesa mucho que sean de humanos, sino de mamíferos. Es decir, generalmente sacamos de rata, de ratón, de conejo, de cerdo, depende del tipo de órgano. Y acá tenemos, esta es una célula gigante a cuerpo extraño. ¿Qué significa eso? Un macrófago se encuentra con un patógeno, pero ese patógeno es muy grande, no se lo puede tragar, no se lo puede fagocitar, para hablar en términos más exactos. Entonces, ¿qué hace? Se une con otro. Y se une con otro, con otro y con otro, y forma una célula gigante. Y esa célula gigante sí se puede comer a este patógeno. Y miren ustedes, mira, todo esto que ven alrededor son núcleos de todos los macrófagos que se han unido. O sea, si te pones a contar todos estos núcleos, ¿cuántos macrófagos se han unido? Es una forma de defensa bien interesante, ¿no? Yo no sabía yo antes de estudiar que había ese tipo de células que pueden unirse entre ellas en una célula gigante para poder combatir a un patógeno muy grande. Es ese tipo de... ¿Cómo hace la fagocitosis en una célula gigante? Igual como lo hace cualquier otra célula. Hay un citoplasma común, los núcleos también son comunes, como si fuera una célula multinucleada. Simplemente un fagocito cualquiera, fagocita, formándose lóculo. ¿Cierto? El citoplasma se proyecta, comienza a envolver al patógeno, lo que sea, lo incorpora a su citoplasma y comienza a digerirlo. Ahí está. La matriz, habíamos hablado de la matriz. Estos son tres elementos, ¿cierto? Bien, vamos a ver características de ellos. Glucosaminoglucano, así, glucosaminoglucano. No. Yo les decía que son polisacáridos. No, y que se pueden unir a proteínas para formar los proteoglucanos. Depende del tipo de glucosaminoglucano también. Hay sulfatados y no sulfatados. Vamos a ver ahorita. Acá, justamente tenemos aquí. Aquí tenemos los dos tipos de glucosaminoglucanos, sulfatados y no sulfatados. Se unen a proteínas y forman los proteoglucanos, en el caso de los sulfatados. Los no sulfatados no se unen a proteínas. En este caso, lo que vamos a encontrar acá son tejidos básicamente más consistentes. Por ejemplo, cartílago, hueso, tendón, ligamento. En cambio acá son gelatina, líquido sinovial, humor vítreo, cartílago y piel. Es decir, tejidos que son mucho menos consistentes. Ustedes han visto la gelatina de guapo. Algunos me preguntaban, no veo nada, no hay nada acá. ¿Qué hay? Lo que pasa es que la matriz es tanta cantidad de matriz tiene gelatinosa que se vuelve transparente el tejido. Entonces mi profesor me decía, cuando ustedes ven un tejido y no encuentran casi nada, ese debe ser gelatina de guapo.
tejido tiene apenas, se ven fibroblastos, se ven fibras colágenas muy delgaditas, no hay casi, muy raro, fibras reticulares, fibras elásticas. Entonces eso es, rodeando qué cosa, exclusivamente, básicamente cuando se trata de gelatina de Wharton, eso se encuentra en el cordón umbilical. Tejido mucoide lo podemos encontrar en otras partes también, ¿no? Pero si es gelatina de Wharton, es solamente. Las proteínas fibrales, 21 tipos. Aquí tenemos las más importantes que están un poco relacionadas con algunas fibras colágenas, ¿no es cierto? Ya saben que ustedes MS significa extracelular. Ahí están los 3 tipos de fibras que yo justamente preguntaba. Muy bien, estas 3 tipos de fibras. A ver, las fibras elásticas. ¿Dónde podemos ver solamente a la persona que pregunta? ¿Dónde podemos ver fibras elásticas? ¿Ya? Puede ser porque aquí hay cartílago elástico. El cartílago elástico está formado por condrocitos y fibras elásticas. Pero el modelo que hemos utilizado para ver tejido conjuntivo elástico, ¿cuál ha sido? ¿Sí? Tejido conjuntivo, no. La aorta. La aorta. La aorta es una arteria que está cerca del corazón. Todos los vasos sanguíneos, todas las arterias que están cerca del corazón se llaman arterias elásticas. ¿Por qué? Porque la capa media está formada por fibras elásticas, exclusivamente. ¿Todas las arterias tienen fibras elásticas? Todas las arterias que están cerca del corazón. Y son arterias de grueso calibre. Las arterias pulmonares, las carótidas, la aorta, etc. Como les decía, necesitan ser elásticas porque la sangre que sale del corazón sale con mucha fuerza, el bombeo. Y entonces la sangre choca contra la pared de la arteria y si no fuera elástica podría romperse. Luego se separan del corazón, se alejan y se van moviendo arterias musculares. Estos dos elementos, músculo y fibras elásticas, siempre están presentes en las arterias. Pero cuando están cerca, predominan las fibras elásticas. Y cuando están lejos, predominan las fibras musculares. Ya no necesitan ser tan elásticas, entonces más que todo son arterias musculares. Esto lo vamos a ver muy bien cuando hagamos sistema circulatorio. No se olviden ustedes, perdón, que estas fibras reticulares sirven como un esqueleto de sostén en aquellos órganos parenquimatosos, blandos, inconsistentes, que necesitan un esqueleto. Por ejemplo, lo hemos visto en el ganglio linfático. Podemos verlo también en el hígado. Podemos verlo en el timo noaia. Hay básicamente esos dos órganos y algunos otros más de este tejido que se llama reticular. Ahí estamos. Típicamente, este es tejido conjuntivo. ¿Qué tipo de tejido conjuntivo es? ¿Ah? A ver, ¿qué tipo de tejido conjuntivo es? Denso. ¿Qué tipo de tejido conjuntivo es? Es imperdonable que no sepa. No puede saber. A ver, ¿qué tipo de tejido conjuntivo? Fuerte y claro. ¿Qué tipo de tejido conjuntivo es? Muy bien, tejido conjuntivo tejido conjuntivo denso. Ahí están las tremendas fibras colágenas en haces. Esto que está acá es un haz de fibras colágenas. ¿Por qué se dice haz? Porque es un paquete de fibras más pequeñas, más delgadas. ¿No es cierto? Ondulantes, mira. Y en el tejido conjuntivo laxo, denso, las fibras colágenas son gruesas. En el tejido conjuntivo laxo son delgadas. Delgadas y no están, por lo menos acá hay cierta, se dan más o menos paralelas. En el otro están al azar. Pero yo he visto que el tejido conjuntivo eso puede estar no solamente durante, sino también puede ser así. Claro, se puede usar en algunos casos, pero hay mucho más orden que en el laxo. Es una característica, es mucho más orden. Ahora, tú encuentras tejido conjuntivo denso, como por ejemplo en un tendón, y las fibras son perfectamente paralelas. ¿Ya? En este caso. Y por supuesto, uno que otro fibroblastos. Poquísimos fibroblastos, lo que prima acá son las fibras colágenas. Característica de los tejidos conjuntivos densos.
Aquí tenemos características. Yo la verdad no he querido insistir mucho en el tipo de, digamos, en el tipo de colágeno, que 1, 2, hay creo que 25, no sé cuántos colágenos.